Qué bueno es encontrarnos de nuevo a través de este medio. He titulado este mensaje COVID-19, efecto dominó y eventos proféticos. ¿Será que el COVID-19 ha venido a acelerar verdaderamente la historia de por sí ya acelerada? ¿Será que el mundo tendrá un nuevo reacomodo geopolítico y económico? ¿Será que COVID-19 presenta daños colaterales que requerirán nuevas participaciones y nuevos ajustes en este mundo globalizado? Buscando hacer frente al nuevo orden, ¿será que tendrá que haber nuevas alianzas entre las naciones, nuevos bloques de naciones que se levantarán? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tendrá este libro, la palabra de Dios, algo que ver con la historia? ¿Será que nuestro Dios realmente está interesado en la historia? Eso veremos a través de esta predicación, de esta conferencia. ¿Será que surgirán esas nuevas naciones proféticamente, escatológicamente habladas aquí en la palabra de Dios como la última alianza? La última alianza de 10 naciones que se levantarán, naciones europeas y naciones en el Medio Oriente, que darán paso, que facilitarán a otros eventos llamados en la escatología como los eventos de los últimos tiempos por venir. La escatología es la rama de la teología que se encarga del estudio de los eventos finales. En la Biblia son conocidos como los postreros días. Así que la historia de este mundo se escribe por la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque es sencillo. Porque de Él y para Él, dice la Escritura, son todas las cosas, y además Él tiene un plan para este mundo, para las naciones y para los seres humanos. La palabra de Dios en el Salmo 24. Aquí David dice: porque Él, nuestro Dios, fundó la tierra, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Así que para Dios el futuro ya es historia, el futuro ya es conocido y lo ha dejado impreso en la palabra de Dios para que a nosotros no nos sorprendan las cosas por venir. Así que está inscrito ahí en la palabra de Dios y tiene acceso para nosotros. No solo mostró su futuro, sino que lo ha comprobado vez tras vez. Lo ha comprobado a través de las edades, a través de las épocas de la historia. Lo ha venido mostrando desde la creación del mundo y la creación del hombre. Así que no solo lo mostró en la palabra, sino que lo ha venido demostrando en el devenir de los tiempos a través de las edades. Y el plan de Dios es restaurar completamente lo que se había perdido. El plan original es regresar al corazón de Dios, el corazón del hombre, que se extravió desde el huerto del Edén, y desde ahí, desde antes, se ha desplegado un plan y un propósito a través de las edades, inscrito en la historia, inscrito completamente en el corazón de los hombres, y en la Biblia, para que el corazón de los hombres pueda regresar a Dios. Así que quiero decirle que la muerte no estaba en el plan original de Dios. Entró y afectó a la humanidad por completo. Quiero decirle que la escatología se divide en dos grandes ramas, en dos grandes partes. La primera de ellas es la escatología personal, es decir, los eventos futuros que le acontecerán al hombre después de la muerte. Generalmente el hombre no se interesa en aquello que le va a acontecer después de la muerte. Generalmente le pregunta a usted a una persona, ¿por cuánto tiempo piensa que vivirá?
Generalmente las personas pensamos que vamos a vivir muchos años y a lo que menos ponemos atención es a aquello que acontecerá después de la muerte física. Así que la primera parte, la primera rama de la escatología es la escatología personal. ¿Qué sucede después de su muerte? ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede al alma? ¿Qué le sucede al espíritu? ¿Qué le sucede a usted cuando se desprende de este cuerpo? ¿A dónde y quiénes lo acompañarán a un lugar que le espera o que nos espera a nosotros? ¿Qué ha entendido usted acerca de la muerte segunda? La Biblia habla acerca de una muerte segunda. Casi nunca nosotros nos detenemos a pensar en estos conceptos que escatológicamente están inscritos aquí en la palabra de Dios, aquí en las Escrituras. Así que lo que sucederá con su vida futura después de la muerte está establecido y está inscrito aquí en la palabra de Dios. Porque usted sigue existiendo después de la muerte física. Su alma es indestructible, ella sigue con funciones. Usted podrá pensar, percibir, podrá ver después de que sale de su cuerpo, una vez que ha abandonado su cuerpo físico. Y eres acompañado por unos seres espirituales. La Biblia relata todo esto. ¿Qué es y para quién es el juicio del tribunal de Cristo? La Escritura habla que posterior a la muerte hay una serie de juicios, básicamente dos. El tribunal de Cristo, ¿cuándo ocurrirá? ¿Qué es y para quién es el gran trono blanco? ¿Cuándo esto ocurrirá para la vida del ser humano? ¿Acaba el mundo con la venida de Cristo o no acaba? Preguntas como estas la Biblia da respuestas. Así como aconteció fidedignamente el nacimiento de Cristo profetizado alrededor de 750 años atrás, que fue profetizado y fue llevado a cabo magistralmente por el plan en la historia, por la intervención de Dios en la historia que Él escribe de esta tierra. En Isaías 53, versos del 5 al 12, lo vamos a leer porque en él nosotros encontramos la historia. 750 años antes de que Jesús viniera a esta tierra, dice la Escritura, mas Él, hablando de Jesús, 750 años hablando de alguien que no estaba en esta tierra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, venía a cumplir un plan que redimiría el corazón del hombre, mas Él herido, molido fue por nuestros pecados. Venía a traer la solución de la maldad seductora que había entrado en el corazón del hombre y que lo había distanciado de Dios. Enseguida dice claramente, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Ahí viene el plan redentor de Jesús. Enseguida en el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, es decir, la autosuficiencia del hombre gobernándose a sí mismo, excluyendo a Dios completamente, y dice, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó sobre Jesús el pecado, la maldad de todos nosotros, en el verso 6. En el verso 7 describe claramente la pasión de Cristo. En el verso 7 dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En el verso, brincamos al verso 9, en el verso 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Enseguida dice, mas con los ricos fue su muerte, porque tuvo una sepultura especial de ricos, ¿verdad? Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verso 10, cuando haya puesto su vida en expiación, mire claramente, 750 años detrás en la historia todavía no había ocurrido y se describe la Biblia como un instrumento profético,
con precisión magistral. Dice, y cuando haya puesto su vida en expiación por ti y por mí, en expiación por el pecado, dice, verá un linaje, verá la cosecha de una gran cantidad de miles de millones de hombres y seres humanos que han existido antes del momento actual y que existirán en el futuro, de gente que abrió su corazón a la fe, a la redención, al plan glorioso de salvación. Y dice, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. En el verso 11 dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, completamente satisfecho. Dice, quedará completamente satisfecho. Dice, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y para terminar en el verso 12, dice claramente, por tanto yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nada más 750 años antes de que se cumpliese la palabra de Dios, la Biblia lo tenía inscrito. ¿Recuerda usted en el tiempo donde los inventos y los grandes autores e inventores tuvieron un despliegue increíble? ¿Recuerda en la historia cuando el hombre se preguntaba si el globo terráqueo era plano o era de alguna forma? Miles de años inscrito en este libro ya estaba la redondez de la tierra escrita, porque un día el Creador la creó y ha dejado en este libro inscrito las instrucciones y el suficiente conocimiento profético para que el ser humano no se extravíe. Miles de años establecido aquí, antes de que se descubriera la redondez de la tierra, estaba escrito en su palabra, completamente ahí. Encontramos el poder del libro más vendido del mundo, más conocido, la palabra de Dios, con un poder incalculable en exactitud y en precisión sobre los eventos que habría de conocer el hombre y sobre el futuro. Así que tal vez usted nunca haya escuchado del tema de la segunda muerte, pero se enfrentará a ella si no toma medidas. Profetizada esa segunda muerte aquí en las Escrituras, más o menos en el año 96. El apóstol Juan fue expatriado a la isla de Patmos por la persecución de Nerón. Así que tan cierto como que hay una muerte física primaria, habrá una muerte segunda. La segunda muerte se menciona varias ocasiones en el libro de Apocalipsis y es sinónimo del lago de fuego. Se le llama segunda muerte porque sigue a la primera muerte. Le estoy hablando de la escatología personal, es decir, lo que sucede o sucederá a la vida personal. Apocalipsis 21:8, aquí nos habla claramente de este tema. Explica la muerte segunda con más detalle. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán parte con la segunda muerte, que es el lago de fuego o segunda muerte. En otros 3 lugares de Apocalipsis también nos encontramos con estas menciones claramente. Y dice Apocalipsis 2:11, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y en este versículo Jesús promete a los creyentes que ellos podrán ser vencedores. Primera de Juan 5:4, no experimentarán el lago de fuego. La segunda muerte entonces es exclusiva para aquellos que rechacen la gracia
de Dios en el sentido de haber venido, haberse entregado. Lo explicaba en alguna conferencia anterior que a Jesús se le prestó un cuerpo. El Padre le prestó un cuerpo al Hijo porque el Hijo ya existía para que viniera a pagar una deuda a esta tierra. Y vino, la pagó y trajo la victoria sobre la muerte, sobre la segunda muerte, sobre la maldad seductora en el corazón del hombre que es el pecado. Así que la segunda muerte es exclusiva para aquellos que rechacen la gracia de Dios. Apocalipsis 26. Aquí habla de la muerte segunda en relación a un periodo de tiempo que ocurrirá. La Escritura le llama el milenio. Mucha gente le llama como el nuevo sistema de orden global que existirá. Un nuevo periodo y época que entrará en la humanidad de paz, de reposo, donde las cosas serán muy diferentes. La Biblia habla de ese periodo de tiempo que acontecerá aquí en esta tierra que hoy pisamos, en esta tierra donde hoy nos movemos, como dice la Escritura, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Al final de los tiempos, entonces, voy también a Apocalipsis 20 del 14 al 15. Dice de esta manera: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado a la muerte segunda, o lago de fuego. Al final de los tiempos, incluso la muerte, el Hades, que es el depósito donde están las almas de los que sufren y no aceptaron a Cristo, dice, serán lanzados al lago de fuego. Además, cada persona que no está incluida en el libro de la vida del Cordero está ahí. En conclusión, la muerte segunda es una referencia al lago de fuego donde aquellos que están separados y vivieron separados de Dios por su propia suficiencia humana, se encontrarán. Esta sentencia se registró en las Escrituras como una advertencia para todo aquel incrédulo para buscar la salvación que Jesús ofrece. Así que hay una esperanza para que tu vida y la mía sean librados de la segunda muerte que manifiesta la Escritura. Así que Dios mismo ha dejado provisión para que la muerte segunda no alcance el alma de los seres humanos. El Evangelio de Juan, capítulo 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es muy fácil perder la brújula en esta tierra, en todas las áreas, y más en el área espiritual con tanta diversidad. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga algo. No dice al final de la historia la muerte segunda. Dice para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, en lugar de muerte, vida eterna. Así que Dios es quien escribe la historia, quien la inscribe en esta tierra. Esa es la escatología personal. La segunda parte de la escatología se divide primero en la escatología personal y después en la escatología general, donde la escatología estudia, por ejemplo, el futuro del universo, el futuro del mundo, el futuro de Israel, de la nación de Israel, el reloj de Dios sobre la tierra para muchos eventos por venir. También estudia el futuro de los creyentes, es decir, el futuro de la iglesia. ¿Qué le espera en el futuro al creyente? ¿En qué lugar nos encontramos nosotros? El tiempo de Dios. Vamos a ir a algunas referencias en la segunda carta a Pedro, capítulo 1, versos del 20 al 21. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía en este libro, en las Escrituras, ninguna profecía jamás surgió de la comprensión personal del hombre, de los profetas, sino que no fue por iniciativa humana. Al contrario, dice ese texto, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así que
lo que debemos de conocer de parte de Dios y de sus planes, lo tenemos inscrito en el libro de la palabra de Dios en relación a la historia pasada, presente y futura, eventos cardinales. Así que la historia de la humanidad es muy interesante que nosotros entendamos todo el aspecto profético y el concepto de la historia se va a discernir desde dos puntos de vista. El primero de ellos, cuando Dios en el corazón del hombre está fuera de él. ¿Cómo concibe el hombre la historia cuando Dios y los planes de Dios están fuera de él? Pues muy sencillo. Para una persona con características donde Dios está fuera de todo esto, la historia no es más que una sucesión de eventos sin ningún significado, absolutamente. No hay un propósito, no hay una meta, todo sucede por la simple casualidad, por cosa azarosa en esta tierra. Pero en el segundo caso, cuando Dios encuentra cabida en la fe del ser humano, del hombre, y le da valor al instructivo, al instructivo de vida, al instructivo de la historia, que es la palabra que Él dejó escrita para que generación tras generación viniésemos al conocimiento y hubiera una brújula, hubiera una claridad, hubiera un rumbo donde el hombre no se sintiera sin brújula, perdido, naufragando. Lo dejó escrito en este bendito libro que es la palabra de Dios. Así que cuando sí hay cabida en el corazón del hombre, la historia se conduce y Dios la conduce a una meta, a la consumación de los propósitos de Dios con la tierra, con la creación y con el hombre mismo. Así que esta perspectiva que la Biblia interpreta de la historia implica, en primer lugar, que Dios, el Señor de la historia, es quien la escribe y que nada ni nadie puede impedir el cumplimiento de lo escrito en su palabra en cuanto a la historia. Es importante e interesante poder ver la acción de Dios a través de la historia. Ya la hemos visto a través de profecías que se han cumplido y que se siguen cumpliendo, predichas con antelación, ya lo veíamos hace un momento. La historia está basada en el plan de Dios. La historia no se hace, escúcheme bien, la historia no se hace, la historia tiene un cumplimiento y se desarrolla de acuerdo al plan inalterable de Dios a través de los siglos. Él tiene un plan que no ha sido ni será alterado porque Él es el Dios que cumple la historia. Para Dios el futuro ya es historia y lo ha dejado impreso en rasgos generales en la palabra de Dios. Vamos a un soporte bíblico de esto, de que Dios es quien escribe la historia. El libro de Daniel, capítulo 2, verso 21. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice, refiriéndose a Dios, Él muda los tiempos. Él es el que está haciendo una transición hoy día en los tiempos de esta generación que nos ha venido. Él es el que controla y está viendo un mudar de los tiempos con esta pandemia global del coronavirus. ¿Quién está mudando esto? ¿Quién está trayendo un cambio en la economía global, proféticamente, económicamente, políticamente? Dice aquí la Escritura, Él muda los tiempos, Él muda las edades o le da cambio a las edades. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios. Dígame si no ha aumentado la tecnología. ¿Quién da la sabiduría? Dice, Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué impresionante! Un Dios que dejó escrito en su palabra el devenir de los tiempos. Así que Él es el autor, Él es el consumador de la historia. La escatología es la rama de la teología que estudia los eventos por venir. Así que la escatología estudia los planes venideros. Por lo tanto, todo aquello que está profetizado en la palabra de Dios capta nuestra atención y más en estos tiempos de cambios, en estos tiempos especiales. Génesis capítulo 3, versos del 14 al 15. Aquí encontramos el desarrollo según Dios de la historia, según la palabra de Dios,
y un condensar de dónde se habría de focalizar los eventos más trascendentes. Génesis capítulo 3 versos 14 al 15. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15, y aquí está la clave: y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente o ese ángel de luz caído, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué? Porque Jesús habría de venir a través del linaje del nacimiento de una virgen, de una mujer. Y luego dice: y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Le está diciendo Dios al enemigo, a Luzbel, que sería herido en la cabeza a través de la simiente de ¿quién? De la mujer. Jesús aparecería en el escenario miles de años después de que esto fue escrito. Aparecería para derrocar y afectar de tajo la labor que el enemigo hizo de engaño. Todavía está operando el enemigo, pero la sentencia está dictada: te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que ahí encontramos, aquí, y uno diría, ¿dónde nos encontramos ahora según la Biblia? Según el aspecto profético, pues nos encontramos en el avance acelerado y en el aumento de las tecnologías, que usted no me dejará mentir. Estos mismos medios por los cuales usted está recibiendo esta conferencia hablan de los avances tecnológicos. ¿Sabía usted que la palabra de Dios profetizó que los avances tecnológicos se verían tan evidentes? Vayamos a Daniel capítulo 12 verso 4. Aquí no encontramos duda. También fue profetizado en este bendito libro que la ciencia llegaría a una explosión, a un avance tecnológico inimaginable, increíble, y ahora estamos ahí. Cientos de años detrás, más de 2000 años atrás, fue predicho que la ciencia hoy día, que avanza a velocidades vertiginosas, llegaría a esta era y a este tiempo. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En el verso 10, y la ciencia aumentará. Yo quiero decirle que el aumento de las tecnologías, hoy día, por ejemplo, la inteligencia artificial ya llegó para quedarse. Y llegó para quedarse y establecer una nueva civilización. Que usted encuentre casas inteligentes, que usted vea que hay coches inteligentes que conducen, que no son tripulados directamente por una mano detrás del volante, hospitales inteligentes. Ahora en esta condición del COVID-19, robots tomándoles la temperatura a los pacientes. Uno dice: wow, eso es increíble. La Escritura, miles de años atrás de que esto esté sucediendo, lo estableció para que usted y yo no tengamos dudas de que hay un creador que escribe la historia, que la tiene en sus manos y que es soberano en el mundo y sobre este mundo. Así que la ciencia aumentará, anunciado con muchos años de anticipación. La ciencia aumentará antes del regreso, que es otra palabra profética que el Señor tiene antes del regreso de Cristo a la tierra. Habrá muchos, pero muchos avances. Hoy día estamos entrando a eventos globales inéditos con el coronavirus, con esta crisis económica. Lo inédito, déjeme decirle que lo inédito empezará a ser más común a partir de estos tiempos. La palabra de Dios lo habla. Lo profético en la Biblia no tiene el día, no tiene la hora señalada, pero hay suficiente evidencia clara
para lo que ha ocurrido y lo que seguirá ocurriendo. Esto de la ciencia con pasos agigantados en el cumplimiento de la voz profética de Dios es para que nosotros no tengamos excusa del conocimiento hablado, anticipado. Como Dios diciendo, no se den por sorprendidos cuando esto acontezca. ¿Quién lo diría que Jesús profetizado 700 años un día aparecería en la historia? Fue profetizado que nacería de una virgen, nació de una virgen. Fue profetizado el nombre que se le pondría, hasta el nombre. El Creador tomó cuidado del nombre. Ese nombre llevó Jesús y llamarás su nombre Jesús. Desde tiempos de cientos de años atrás profetizado. Así que llegará el día para que no nos tome sorpresa el aumento de la ciencia, que ya lo tenemos como algo normal nosotros. ¿Quién pensaría hace 50 años de autos no tripulados aquí sobre la faz de la tierra? Nadie. La inteligencia artificial desafiando a la inteligencia natural. Nadie. Uno dice, wow. Y déjeme decirle que está por llegar una nueva era que tiene que ver con la era 5G. ¿Y qué es esa era 5G? Bueno, es una nueva tecnología para ciudades inteligentes, para teléfonos inteligentes que tendrán una velocidad incalculable, cocinas automáticas, hospitales inteligentes, drones que con la inteligencia artificial volarán nuestros cielos. 5G además es un nuevo poder militar, y aquí es donde entran los estires y aflojes de las naciones. Una nueva era donde los países en Asia, en Oriente, Estados Unidos mismos, que ha sido rebasado hoy día por la condición de COVID que le ha afectado. Déjeme decirle que 5G hoy día es el estire y el afloje entre Asia y América, disputándose por las cantidades millonarias que traerá la colocación de antenas. Y cuando le digo que 5G, esa nueva tecnología que amenaza por llegar y quedarse, no solamente tendrá enormes beneficios, sino que en los niveles de inteligencia podrá tener un efecto también para tener control sobre lo económico, incluso sobre las personas, ¿por qué no decirlo? Así que está profetizado también, no con fecha, pero sí la conformación de una nueva coalición de países entre Asia y Medio Oriente, que ya no serán el G20, será el G10, es decir, 10 naciones, que será la última reorganización de naciones que darán cabida y apertura al levantamiento de un líder global, de un líder mundial, que traerá en apariencia solución y esperanza al caos que no ha podido el mundo enderezarse. Será algo inédito definitivamente. Y quien controle, ¿por qué la aparición de la tecnología 5G? Bueno, porque se requerirá que llegue el tiempo donde el liderazgo sea mundial, donde se levante incluso un líder mundial que pueda tener injerencia sobre el mundo completamente y casi tener el dominio a través de lo tecnológico. Tecnología al gobierno. Así que ese gobierno mundial totalitario requerirá la implantación de una marca. Mucho se ha hablado acerca de un chip y no está nada lejano, donde para poder comprar y vender usted ya no necesite circulante, sino necesite solamente traer la información en su frente o en la parte externa dorsal de su mano, porque son los lugares científicamente y médicamente más apropiados para la implantación de chips por las condiciones de temperatura y demás. Y de esa manera usted no necesitará traer efectivo. Usted con que camine y traiga eso ahí, traerá su historial, ¿verdad?
fue predicho esto, de que llegará el momento donde las personas no podremos comprar ni vender, y no estamos lejos de ello. Apocalipsis 15 del 16 al 17. Dice aquí la Escritura, además hizo, hablando de este gran líder, además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía este aditamento o esta marca. Quiero decirle que el futuro, escrito para que no nos sorprendamos, para que el mundo no se sorprenda, y sobre todo su iglesia. La Escritura dice, y mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Aquí está el conocimiento. Llegará el día en que esto se moverá a través de lo electrónico con su chip, para que no haya manejo de circulante, pero para que haya un control mayor sobre las personas y sobre los individuos. Así que en la escatología Jesús es el centro de ella, y fue predicho, ya lo decíamos, de cómo nacería y a qué vendría, cuál sería el propósito. Así aconteció, de esa manera aconteció. Pero el enemigo de nuestras almas y de los seres humanos, el ángel de luz, levantado en soberbia en el tercer cielo, porque existen 3 cielos, se levantó un día la soberbia delante de Dios, y él dijo, yo seré semejante al Altísimo. Qué interesante que él mismo fue desterrado de ese tercer cielo con una cantidad enorme de ángeles, que la Biblia les habla ángeles caídos, en palabras muy rudas, son demonios que operan e inducen a la maldad seductora en la mente, en los sentimientos y en la voluntad de la gente, de la población mundial. Qué interesante que cuando él viene y es desterrado del cielo porque soberbia de querer ser semejante a Dios, llega, toca el corazón de Eva y de Adán y les dice, coman de lo que está prohibido, porque sabe Dios, el mismo engaño, que ustedes serán semejantes. Él quiso ser semejante. Viene y toca a Adán y a Eva para que se conviertan, y les coloca la seducción de que serán semejantes a Dios. Y esta es una manera, hoy día mucha gente lo tiene metido en el corazón, de ser semejantes a Dios. La autosuficiencia, el orgullo y la soberbia, raíz de estos males. Le doy un perfil muy breve de Ezequiel 28. Ezequiel 28 del 12 al 16. Dice, tú eras el sello de la perfección, hablando de este ser de luz, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, tú querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos, en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta, que la iniquidad se encontró en tu corazón. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. Así que fue expulsado, como le decía. Un poco más del currículum que tal vez usted ya lo conoce. Isaías 14 del 12 al 14. Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitas y debilitabas las naciones. Hoy hay una debilidad en las naciones. ¿Hay algo detrás? Piénselo. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. El orgullo, la soberbia y la rebelión fue manifestado en el huerto del Edén totalmente. Y encontramos que él fue derrotado y fue vencido. Ya leíamos Génesis, donde él es herido en la cabeza a través de la obra redentora de Jesús.
Otro texto más en Colosenses 2:15. Y despojando, esta fue la obra de victoria, tenemos a un Dios victorioso. Y despojando a todos los principados, cuando Jesús muere, le quita el poder no solo al enemigo de nuestras almas, sino a todo el orden jerárquico que él tiene. Dice, y despojando a todos los principados de las potestades, los exhibió públicamente. Publicó su victoria Jesús. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. La cruz, el destino de la victoria espiritual para el ser humano, para inducir y traer a la gente a los pies. Así que tenemos a un Dios guerrero, valiente y poderoso. Éxodo 15:3 dice la Nueva Traducción Viviente: el Señor es guerrero, Yahvé es su nombre. En la Nueva Versión Reina Valera 60, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre, el Dios Todopoderoso, el comandante en jefe a cargo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué este título de Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque un día, profetizado ahí mismo en la palabra de Dios, Él regresará y establecerá verdaderamente en esta tierra un reinado especial. Y todos los reyes se le someterán. Escrito en la palabra de Dios, tal vez le parezca inaudito, inconcebible, así como parecía inconcebible todo lo que ha venido pasando, profetizado y cumplido, profetizado y cumplido. Así que esta tierra llegará a tener paz y tranquilidad un día. Jesús prometió regresar por segunda vez en Juan 14 del 2 al 4, y este evento es el que está por llegar, un evento que vamos a analizar la próxima vez de su regreso. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros cuando se fue de esta tierra, y si me fuere, os prepararé lugar, pero vendré otra vez. Su segundo regreso a esta tierra. Vendrá en un tiempo especial. Vendrá en la conformación de esas 10 naciones de G10 sobre la faz de la tierra. El levantamiento de un líder carismático sobre esta tierra, que traerá solución en apariencia a muchos problemas, y la gente dirá: wow, nunca antes se ha levantado un líder político para enderezar, para hacer el bien de la humanidad. Ese será el carisma. También lo veremos en próximas conferencias, las características de ese líder mundial que se levantará y que viene escrito aquí en la palabra de Dios. Quiero terminar en esta hora concluyendo diciendo que para Dios y también para el creyente, el futuro ya es historia. ¿Por qué es historia? Porque aquí está contenido, está escrito. También que hay una muerte segunda después de esta muerte física, que Jesús resolvió el asunto en la cruz del Calvario. Y tú y yo, si no tomamos medidas, está escrito. Tu vida no termina con tus 45, 50, 100 años que vivas aquí. Te enfrentarás a una muerte segunda. Dios desea que te prepares y te libres de ella a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Él quiere que entregues tu corazón. Y tú dirás: ¿de qué manera? Dice la Escritura en Romanos que si creyeres con tu corazón que Jesús fue levantado de los muertos y confesares con tu boca que crees en la obra redentora del Dios creador del cielo y de la tierra, serás salvo. ¿Con qué otra cosa concluyo? Bueno, que la historia está pormenorizada en eventos que ya se han dejado escritos para discernir los tiempos y el hombre se vuelva a su creador. Y que ya hemos visto que a través de la profecía se han cumplido y se siguen cumpliendo cientos de cosas escritas en la Biblia. Y también que la historia está basada en el plan de Dios. Así que afirmamos que la historia no se hace, sino que se desarrolla de acuerdo al plan inalterable de Dios. Te bendigo con esta palabra. En primer lugar, reconociendo que hay un libro
escrito de historia para este mundo, de historia personal, escatología personal. Y en lo sucesivo estaremos viendo la escatología general para este mundo, para el pueblo de Israel, para su iglesia, para el universo mismo. No quiero dejar este micrófono sin colocarte la oportunidad que reflexiones. Estamos viviendo tiempos especiales, inéditos. Es tiempo de volverse a Dios. Ahí donde estás, querrás regresar tu corazón, de todo corazón, tus caminos al Señor y decirle: Señor, yo te necesito. Es cierto que nos encontramos en situaciones inciertas, entre comillas, porque tu palabra tiene con anticipación todo colocado. Querrás entregarle tu vida al Señor y la muerte segunda no tenga poder sobre tu vida después de muerto. Si es así, dile: Señor Jesús, en esta tarde, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios, Jesús, que viniste en esta tierra por mí, que viniste a rescatarme para que yo no me pierda, tenga vida eterna y tenga principios y valores para tener estabilidad aún en esta tierra, aún aquí. Perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Que el Señor te bendiga y está atento a la próxima conferencia del próximo domingo. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Y sigue adelante con fe y confiado que Dios va adelante detrás si tú has confiado en Él. No tengas temor a esta crisis. Lo que menos debes de tener es temor. Debes de caminar confiado como un león, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores va adelante y va detrás de ti.